Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues vamos a trabajar hoy. Como ustedes saben, he estado haciendo algunos videos didácticos con la única finalidad de representar y configurar con mis alumnos, con mis grupos, algunos datos de cómo se interpreta una carta natal. En esta ocasión vamos a trabajar con la carta pues de un hombre muy galardonado y que cumplió años ayer, el 19 de marzo, que fue Bruce Willis. ¿Qué es Bruce Willis? Bruce Willis recientemente, pues hemos estado escuchando las noticias de que pues se le diagnosticó una enfermedad. Así es que pues un poquito a manera de cumpleaños, un poquito a manera de su homenaje, ¿no? De una conmemoración por este día, pues vamos a dedicarle a él, pues un reconocimiento, ¿no? A mí particularmente hay películas que me han gustado mucho, otras no, porque no me gusta el cine de acción y el cine como de estos personajes, pues violentos, pero particularmente sí me gustan mucho algunas películas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir por partes. Una de las sugerencias para empezar a ver siempre una carta natal es irnos al sol. El sol, que es 19 de marzo, pues ya aparece aquí en la carta un tanto estresado, ¿sí? Junto al sol podríamos decir con mucha confianza que en conjunción con el sol está la cruz del infortunio, y este sol está estresado entre casa 6 y casa 7. Un sol en casa 7 pues va a tener ciertas dificultades siempre, porque es un sol, un yo mismo, un brillo personal que se refleja a través del tú. Sin embargo, aquí ya tenemos una doble dificultad, porque esta carta del tú, este sol que se refleja con el tú, está en Aries. Entonces ahí aparece como que una doble circunstancia que nos va a llevar continuamente a encontrar su propia identidad a través del otro. ¿Quién es el otro? Pues el otro pueden ser sus asociados, sus parejas, sus matrimonios. A veces coincide y a veces no entre parejas y matrimonios. Y también, pues ese sol que está entre dos casas y que le aporta la energía de ambas casas, pues va a tener la suficiente energía para trabajar ciertos aspectos en casa 6, trabajo, cuerpo, salud, y ciertos aspectos en casa 7. Si decimos que él nace un 19 de marzo, todavía le corresponde el signo de Piscis, ya está un poquito en transición, ya es, por ejemplo, en este año que Piscis entra un 20 de marzo, pues tenemos, digamos, la condición de que ya está eh, cumpliendo sobre la línea del grado crítico. Siempre podríamos decir que él ya está en un grado 28. Bueno, entonces, pues vamos a darle un recorrido muy, muy rápido a la carta, en donde quiero que ustedes, alumnas y alumnos, pues vean esta condición. Una vez que ya vimos el sol, me voy a ir al ascendente. Fíjense que aquí también él tiene una condición en que es su ascendente corresponde a un signo opuesto complementario, porque su ascendente está en el grado 27 de Virgo. Un ascendente Virgo regularmente va a traer una misión de dar servicio y de dar trabajo a la comunidad. Aquí nos estamos dando cuenta que tanto en el tema social, en el tema familiar, en el tema de formar equipos y de crear sociedades, de hacer asociaciones de cualquier índole, incluyendo, digamos, amistades, pues aquí viene como que una carta con mucho compromiso hacia afuera. Su casa 1 viene completamente vacía, la casa 2 viene en Libra con unos grados en Libra, y entre esos poquitos grados viene un Neptuno
Y Neptuno nos está diciendo en casa 2 que puede tratarse de una personalidad muy dispuesta siempre a dar sus recursos, tanto a invertir en temas de solidaridad o de una justicia social, digamos, una especie de, no me gusta usar la palabra caridad, pero sí como algún emprendimiento que tenga que ver con colectivos o con comunidades. Y también nos quiere decir que hay una plena confianza en ese trabajo de que no vaya por su propia cuenta, sino que se organice con todo un equipo. En la casa 2, 3, estresados, recordemos algo. Cuando tenemos un sol estresado, lo más probable es que a lo largo de la carta estén varios planetas estresados, porque solamente con una ayuda múltiple, digamos, este sol estresado puede un poquito con toda la carga energética que requiere en varias áreas de su vida. Entonces, esto regularmente se compensa, se solventa cuando vemos la totalidad de la carta y en efecto, varias presencias, ya sea cuerpos astrales o presencias de cálculo, están y aparecen también estresados. Vamos a dar aquí un pequeño repaso. Saturno está estresado entre casa 2 y 3, Luna y Quirón entre casa 4 y 5, Mercurio entre casa 5 y 6, Sol entre casa 6 y 7 y finalmente la Fortuna entre casa 10 y 11. Es decir, en varios puntos de la carta que son clave, vamos a tener una doble energía o bien incluso una doble misión de vida. Esto es bien interesante si tenemos en cuenta que a Bruce Willis justamente se le acaba de diagnosticar una enfermedad, un tipo de demencia. Aquí, bueno, con lo delicado que es y con toda la sensibilidad que requiere, pues vamos a tocar algunos puntos de la carta que nos podrían llevar a esa sensación de ese doble papel, de ese desdoblamiento, de esa doble vida. Con todo lo que puede ser, ya de entrada, pues cualquier actor va a traer como que cierta carga hacia ese desdoblamiento en dobles vidas. Sin embargo, aquí cuando se trata de una persona que es Piscis, que está en grado crítico, es decir, casi ya en el tránsito de signo hacia Aries, que está estresado entre dos casas y que tiene tanto estrés en toda la carta, pues nosotros vamos a identificar que efectivamente se trata de un desdoblamiento de la persona hacia una energía múltiple y por lo tanto posiblemente hacia diversas facetas en su misión de vida. Está Saturno entre casa 2 y 3. Aquí tendríamos que indagar, porque un Saturno en casa 3 de repente me puede indicar que aquí hay una gran valoración por ser autoridad de los hermanos, si es que hubiera, obviamente, hermanos biológicos. También puede ser un cierto grado de protección hacia familia política, porque va a ser todo este entorno de comunicación más cercana. Un Saturno en casa 3 también nos puede hablar de cierta dificultad para la interacción por medio de las comunicaciones. Después vamos a tener una cuestión interesante porque aparecen en la carta de Bruce Willis dos signos interceptados. Está interceptado en casa 4 el signo de Capricornio y está interceptado en casa 10 el signo de Cáncer. ¿Qué nos quiere decir la astrología, pues digamos, profunda acerca de estas imágenes? Él tiene, digamos, todo el lapso de esta vida para encontrar al adulto que desea ser. Yo creo que este es un reto y un desafío filosófico absolutamente de todos los seres humanos. Sin embargo, pues hay que decir lo siguiente. Decir lo siguiente, nos vamos a identificar con esta noción de llegar a descubrir quiénes somos, llegar a saber quiénes somos,
y de alguna forma entender que esa misión del adulto que queremos ser se gestó en la casa 4. Hace rato yo les decía que al tener el sol en casa 7 en Piscis, entonces nos vamos a visualizar que la casa 1 está en Virgo. Ya desde aquí tenemos una carta que internamente tiene una carga importante de contradicción o una carga importante de complementación. A veces va a funcionar lo uno, a veces va a funcionar lo otro. Cuando hablamos de casas opuestas complementarias, es decir, de que la información corre en todo el eje, que sería 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11 y 6, 12, estamos hablando de una complementariedad. Cuando hablamos de que en esa misma línea tenemos a Piscis en casa 6 y a Virgo en casa 12, estamos hablando de que hay unas contrafuerzas cruzando toda la información de la carta que de repente nos van a dar información complementaria, compensatoria, y de repente pudiera ser una información contradictoria. Me parece que aquí, en este signo interceptado, que es Cáncer, interceptado en casa 10, y Capricornio, interceptado en casa 4, hay toda una línea de información acerca de cómo fue educado en su infancia y además de cómo fue lanzado, digamos, en ese trampolín que implica el eje 4-10 para convertirse en adulto. Aquí vamos a tener muchísima información cuando vemos Capricornio en casa 4 con el nodo norte. Nos tenemos que ir necesariamente a analizar la casa 10. Y en la casa 10 tenemos el nodo sur en el signo de Cáncer, una conjunción Júpiter-Urano en el signo de Cáncer y también la fortuna ya en el signo de Leo. Casa 10 es cómo eres visto en sociedad, cómo te reconocen, qué vocación tienes y cómo es que tu vocación te da de alguna forma esa presencia social. Aquí hay mucha información porque por una parte, Cáncer en casa 10 nos significa a alguien que tuvo de alguna forma una fuerte figura femenina en la infancia. Una mamá que llegó a ser como que de demasiado modelo a seguir, de demasiado empoderamiento, y entonces la presencia del adulto siempre va o hacerse a un lado para dejar que la mamá protagonice o que las figuras femeninas protagonicen. Y número dos, pudiera ser también que se genera como que cierta rivalidad, pero como no puede generar la rivalidad con una presencia tan cercana como es la mamá, entonces se generan alrededor de las autoridades. Y va a ser como que una lucha muy contundente entre la persona y cualquier tipo de autoridad, sobre todo autoridades femeninas, por ser el signo de Cáncer. Esto también lo podemos trasladar y lo va a superar el individuo nacido con estas posiciones únicamente cuando se entregue como que a una causa mayor, a una causa legítima, a una causa justa que tenga que ver con cierto asistencialismo de minorías vulneradas o de mayorías. Y desde ese punto de vista es como puede soltar esa rivalidad que Cáncer va a traer en la casa 10. Aquí hay una lucha constante por ser el adulto en el que yo me quise convertir desde la casa 4. Después vamos a tener bueno, aquí también para complementar esta parte de la casa 10 con el signo de Cáncer, pues estresada en la casa 4 o 5 va a estar la luna. Y la luna ya le va a corresponder al signo de Acuario. Aquí un dato interesante es que las lunas en signos de aire regularmente tienen que ver con una madre distante, con una madre. En el caso concretamente de la luna en Acuario, puede ser una madre biológica
que fue muy cercana, que fue muy amiga, que fue muy de equidad, ¿sí? Muy horizontal la relación, pero que no hizo el papel de autoridad. Entonces, bueno, ahí realmente desconocemos cuál fue la circunstancia. Nada más, digamos, vamos a plantear las posibilidades astrológicas de interpretación que se ofrecen. En conjunción con la luna vamos a tener a Quirón, y Quirón también ya está en Acuario. Un Quirón en Acuario nos va a hablar de una vulnerabilidad en los grupos, posiblemente de una no aceptación, de un rechazo sistemático desde los primeros años de vida. En cierta medida, un Quirón en Acuario va a ser una especie de mártir, va a ser una especie de individuo que se echa la culpa, por decirlo de alguna manera, para que todo el grupo salga bien librado, y que va a ser como que el que indaga, el que defiende, el que levanta la mano, el que dice yo fui, con tal de que el grupo se quede intacto. Aquí, bueno, pues también habría como eh, cómo identificar que esta presencia, recuerden que es una carta opuesta complementaria. En esta carta habría que identificar de qué manera vemos esta presencia como del sacrificio en nombre del colectivo en la casa del brillo personal, ¿sí? Esto va a ser como que muy, muy interesante. Sin embargo, pareciera ser que va a ganar esta presencia de Venus como parte del brillo personal, ubicada en esta casa del colectivo. Venus en la casa del signo de Acuario, pues también nos va a traer como que cierta armonía en el lenguaje, como que cierta capacidad de negociación de todo esto que yo les decía con Quirón, que es como una especie de sacrificio. Sigue Mercurio estresado entre casa 5 y 6. Aquí en casa 6 ya aparece un Mercurio en Piscis, y un Mercurio en Piscis nos va a hablar de la capacidad del individuo para relatar lo innombrable, lo más oculto. Un Mercurio en Piscis va a tener una gran capacidad para entender la lógica del inconsciente. Y eso es mucho decir porque el inconsciente no lo entiende nadie. Sin embargo, aquí también es necesario ir a esta parte del infortunio en casa 6, en donde claro que nos va a hablar de esta condición diagnosticada al actor en los tiempos recientes. Porque ese infortunio, también viéndolo con ese Mercurio, pues claro que está hablando de un lenguaje del inconsciente, pero al manifestarse en la casa 6, es altamente probable que esta manifestación haya sido desde la enfermedad. Vamos a tener a un Aries en casa 7, les decía yo de este sol tan difícil de entender en casa 7, y pues este protagonismo, este ser enérgico que seguramente él ha mostrado en toda su vida de parejas. Vamos a tener en casa 8 a un Marte y lo tenemos en Tauro. Entonces aquí también nos va a dar una referencia de toda esta condición de la salud. Marte en Tauro puede ser un Marte muy lastimado, pero en Tauro vamos a reconocer a la parte del cuerpo por naturales. Aquí entra, digamos, mucho más el cuerpo que la mente o que cualquier condición mental. Sin embargo, al ser casa 8, casa de agua, claro que nos mete a una laguna en donde hay que hurgar, en donde habría que indagar en toda, digamos, el árbol genealógico del actor para ver si este tipo de cuadros ya se presentó en alguna generación en el árbol familiar. A mí me parece que sí, y que son como que grandes sobrevivientes del cuerpo, pero que hay como que un árbol de muchísima información en lo que se refiere a
las condiciones de salud mental, a sus aptitudes para introspectar desde el punto de vista de todo lo que la casa 8 nos trae a nivel de la energía, sobre todo de la energía, salud, enfermedad, herencias inmateriales y también de conocer a profundidad ese árbol del cual venimos. La casa 9 en Géminis es una casa maravillosa, es la casa de la búsqueda de la vida, de la búsqueda del sentido de la vida, de la búsqueda de la filosofía personal y de los viajes. Estando en Géminis, también nos habla como de mucha plasticidad, de alguna forma, en cuanto a que las cosas, a que los viajes, a que la búsqueda sea mucho más externa que interna y sea mucho más llevada a la comunicación, al diseño y a toda esta visualización de la expresión, ¿cómo lo diré?, concreta, en vez de una búsqueda demasiado abstracta. Vamos a tener la casa 10 que ya mencionamos, con toda esta presencia que nos hace un eje muy complejo, de la casa 10 a la casa 4 y de la casa 4 a la casa 10. Y luego seguimos que tiene Leo con un Plutón en la casa 11, ¿sí? Y Leo en la casa 11 va a ser la presencia de alguna forma perdida en el colectivo. Tanto Acuario como la casa 11 van a estar de alguna forma siempre presentes, esta imagen del colectivo en la manifestación de todo lo que tiene que ver con esta persona. A mí se me hace que hay como por aquí algo que nos llama la atención desde el punto de vista de la caída de la imagen personal, de la caída del ego, de la caída como del brillo a partir de la vivencia del colectivo. Bueno, y finalmente, pues vamos a ver que también vamos a tener otra condición de cartas interceptadas. Entre casa 12 y 6 aparece la casa 12 interceptada en el signo de Virgo y la casa 6 interceptada en el signo de Piscis. Esto es sumamente importante en este momento de la vida de Bruce Willis, porque estaríamos hablando de que tiene esta vida para salir de ese ámbito del inconsciente. Con el diagnóstico recibido, podríamos decir que está atrapado en esa vida que se manifiesta y que se vive desde el inconsciente. Y bueno, como son videos que no puedo alargar mucho porque son de un corte didáctico, pues hasta aquí esta aproximación a la carta de Bruce Willis, con mucho cariño y con mucho respeto que nos inspira este hombre talentosísimo, nacido el 19 de marzo. Muchas gracias.